La muerte no existe. Basado en casos reales de muertes. Capítulo 1. La historia de Camila. Eduardo C. murió en la ciudad de Quito, Ecuador, en 1996. Dejó detrás una vida pletórica de realizaciones, así como una extensa y bella familia agradecida de los innumerables aportes de este patriarca justo y amoroso. Él había sido dueño de una empresa de curtiembres y desde que nacieron sus hijos sembró en ellos adecuadamente el trabajo, la dedicación y la superación, por lo que fueron creciendo también en el seno de un hogar bien sustentado por el amor y los cuidados de Anita, la madre de ellos y esposa de Eduardo. Eduardo había tenido varios hijos e hijas con Anita, pero por diversas razones Rafael, el cuarto de entre ellos, era su preferido. Rafael, precoz y acucioso desde niño, era ávido de aprender todo lo que hacía el padre y destacó rápidamente en todo lo que se proponía. Con los años llegó a graduarse de ingeniero y creó su propia empresa con maquinarias que él mismo armaba y desarmaba, manteniéndolas operativas cuando muchos otros se hubiesen desanimado. Rafael se casó y llegó a tener 3 hermosos y brillantes hijos, orgullo de cualquier padre. En el año 2002, 6 años después de la muerte de Eduardo, nació la hija de Mauricio, el hermano mayor de Rafael, a la que llamaron Camila. Desde que nació, la sobrina produjo una inexplicable fascinación en Rafael, a tal punto que la esposa de Mauricio le dijo a su marido que había pensado en nombrar compadre a Rafael, padrino de su Camila, por la extraordinaria empatía que había con la niña, porque se evidenciaba que era quien aparte de sus padres más la quería. Desde muy pequeña, el tío Rafael se mantuvo pendiente de Camila y la consintió, incluso pasando mucho tiempo con ella, a pesar del gran amor y atención que tributaba a sus hijos. Era algo incomprensible para todos, especialmente para Rafael. Y era tanto ese deseo de pasar tiempo con su sobrina que se ofrecía una y otra vez para llevarla personalmente en su auto a cuanto compromiso tuviera, si a la piscina, al ballet, a donde fuese. Naturalmente, esto llegó a provocar en Mauricio, su padre, celos. En una de esas veces que Rafael llevaba a la pequeña Camila en su auto, ella, que estaba sentada en la parte posterior, insistió en pasarse adelante, cosa que no era adecuado por ser ella una niña pequeña. Pero fueron tales los ruegos que el tío accedió y le colocó el cinturón de seguridad. Y ni bien se sentó ella en el lado del copiloto, cruzó sus piernas como una persona mayor y entrelazó los dedos de sus manos sobre sus rodillas como lo hacía su padre Eduardo. Resulta ser que en los últimos años de su vida don Eduardo era llevado regularmente por Rafael a sus chequeos médicos, y el anciano patriarca ni bien se sentaba en el asiento delantero del copiloto cruzaba las piernas y colocaba las manos en la misma posición que ahora su nieta Camila. Rafael no había relacionado la postura de la niña con la que tomaba su padre Eduardo, por cuanto estaba preocupado en conducir el auto, cuando de pronto la niña se gira y mira a su tío Rafael y le dice: ¿Recuerdas, Rafael, cuando yo era tu padre? ¿Qué dices, Camila? ¿Que tú fuiste mi padre? Sí. ¿Recuerdas cuando me llevabas en tu otro automóvil al médico? Rafael comenzó a reírse nerviosamente y no atinaba a decir nada. Solo escuchaba a la niña pensando que bromeaba o fantaseaba. Tiempo después Rafael me buscó para contarme la experiencia que había tenido con su sobrina, quien aparentemente sería la reencarnación de su padre Eduardo, ya fallecido. Le pedí entonces reunirnos también con Mauricio, su hermano y padre de la niña. Ya congregados, Mauricio nos confió lo siguiente. Desde que empezó a hablar, Camila, en vez de llamarme papá, me decía, Mauri, como solía llamarme mi padre. Lo cual me extrañó. De muy pequeña, 3 años y medio, sabía ella cosas increíbles y anticipaba acontecimientos. También relataba sobre sitios y situaciones que era imposible que hubiese conocido. Llegué a pensar que podía ser memoria genética. Una vez íbamos en el auto por la calle y de pronto la niña, inquieta desde atrás, me dijo: Mauri, quita el pie del embrague. ¿No recuerdas cuando te enseñaba a manejar? Camila, por favor. ¿Cuándo me has enseñado tú a manejar? Antes. Cuando era tu papá. Y ciertamente mi papá me enseñó a manejar. Él tenía un Volkswagen y siempre me decía lo mismo. Quita el pie del embrague. Más adelante,
la niña señaló una casa donde mi padre y nosotros sus hijos habíamos vivido hace 40 años atrás. Entonces ella me dijo muy excitada. ¿Te acuerdas, Maury, cuando vivíamos en esa casa? ¿Cómo te puedes acordar, Camila, si tú no existías en ese tiempo? Sí. Fíjate, la entrada estaba allí. Pero han bloqueado la puerta y la han abierto al otro lado, mencionó entusiasmadísima. Ciertamente, los dueños actuales habían realizado aquellas modificaciones. Otro día, cuando la niña tenía 4 años, salimos al parque para volar una cometa, papalote, y ni bien estaba tratando de alzarla en vuelo ella me interrumpió quitándomela de las manos y diciéndome: «Ay, Maury, no sabes volar cometas. Te voy a volver a enseñar ya que parece que has olvidado lo que te enseñé cuando eras chico». ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo así? Después de que Mauricio me contó esto le pedí que hiciera un experimento recordando lo que hacen los lamas tibetanos cuando fallece el Dalai Lama. Después de 2 años realizan un estudio astrológico evaluando dónde podría volver a nacer y finalmente recogen objetos diversos que le pertenecieron en su vida y los llevan consigo y salen a buscar su nueva encarnación. El experimento consistía en que le llevara a Camila varios objetos bonitos y llamativos y entre ellos colocara algún objeto que le hubiera pertenecido al abuelo Eduardo. Pero tenía que ser algo muy cercano y personal. Mauricio encontró el antiguo mango de un cuchillo particular que usaba don Eduardo en la curtiembre. No tenía hoja, y lo revolvió con los demás objetos. Era algo tosco y feo, difícilmente podría llamar la atención de una pequeña niña. Sin embargo, ella, ante el ofrecimiento de su papá de poder escoger uno de los objetos como un regalo, al ver expuestos todos sobre una mesa, algunos de ellos hermosos y atractivos juguetes, después de verlos detenidamente escogió el viejo mango del cuchillo y se puso a jugar con él. Cuando Mauricio le preguntó por qué había seleccionado un objeto tan feo, ella le contestó: «Porque este es mío». Este relato real que me tocó escuchar de los mismos testigos es una comprobación más allá de toda duda de la existencia de las vidas sucesivas, reencarnación, y de que cuando las relaciones son muy intensas entre las personas vuelven a relacionarse entre sí. En el caso de Mauricio, al ser el primogénito había quedado con un sentimiento profundo de insatisfacción por no haber contado con la atención y el cariño de su padre, cosa que ahora se cumplía al tener en su propia hija a ese mismo espíritu que venía a compensar los pendientes. Capítulo 2. Annie, la amiga invisible. Ingrid R. Natural de Yucatán, México, de 16 años, sufría de endometriosis, lo cual le auguraba una vida con muy pocas posibilidades de quedar embarazada y tener sus propios hijos. Con el paso de los años conoció a quien sería su esposo, y ni bien se casaron el médico ratificó el diagnóstico: no podría tener bebés. Con el paso del tiempo, Ingrid de 20 años se había transformado en una eficiente empresaria que viajaba de un lado a otro de la República Mexicana, y a pesar de los cuidados y tratamientos seguía imposibilitada de tener bebés. También padecía de una regla u ovulación inconstante, lo cual le hacía pasar por largos periodos sin la respectiva regla, cuando de pronto en un chequeo médico este le confirmó lo que era imposible: estaba embarazada y de 5 meses. El médico estaba tan sorprendido como Ingrid de que no se hubiese detectado antes su embarazo. Pasado el tiempo de gestación nació el pequeño Ari, y desde niño fue una persona solitaria que decía que su único amigo era Annie, un personaje aparentemente imaginario. El grado de importancia que alcanzó Annie en la vida de Ari fue tal que involucró a Ingrid, hasta el punto en que la mamá tenía que tomar en cuenta a Annie en todo, sirviéndole de comer, invitándole a salir con ellos, despidiéndose de Annie por las noches. Las recomendaciones de diferentes psicólogos apuntaban a que Ingrid dejara que el tiempo pasara como para que Ari se olvidara de este personaje, que se habría originado de la soledad y de la personalidad del niño, de tal manera que al interactuar con otros niños en la escuela todo esto pasaría a ser una etapa superada de su crecimiento. Ingrid estaba imposibilitada de tener más niños. El solo nacimiento de Ari había sido un milagro que ya había descartado que se repitiera, lo cual no dejaba posibilidad alguna de darle un hermanito o hermanita a Ari. Pero aún así Ingrid se volvió a someter a un tratamiento para ver si había posibilidades de tener el hermanito para su hijo. Los tratamientos fueron muy agresivos: biopsias, legrados y medicación para forzar la menstruación y ovulación.
Hasta se planteó una laparoscopía para que pudiera bajar la menstruación. Los doctores utilizaron técnicas agresivas e invasivas y rasparon internamente y confirmaron que no había posibilidades, ni tampoco nada en camino. Como parte del tratamiento, Ingrid tenía que internarse y para ello viajó primero a Mérida para dejar al pequeño Ari de 4 años con su abuela y de allí marchar hacia el Distrito Federal para someterse a una cirugía. Faltaban 6 días para la operación y, todavía en Mérida, una de aquellas noches Ingrid, que estaba preparando algo de comer en la cocina, escuchó al pequeño niño sollozando. Él se encontraba en el segundo piso y al escucharlo Ingrid se asustó, de tal manera que fue rápido a su encuentro, y cuando llegó con el Ari, envuelto en un mar de lágrimas, le dice: «Mamá, Annie se fue». La mamá, tratando de consolarlo y convencerlo de que no se iba a ir y que tal vez regresaría pronto, le dijo: «¿Cómo que se fue? No, Are. ¿Por qué dices eso? Ya verás que no». «No, mamá, Annie no va a volver. Porque me dijo que a partir de este momento tenía que entrar a tu pancita porque ella va a ser mi hermanita». En ese momento Ari señaló el vientre de su mamá. Pero Ingrid no le creía. Pensaba que podía ser la ilusión e imaginación del niño deseoso de tener un hermanito. Así que lo abrazó tiernamente, luego lo acostó y lo acompañó hasta que se quedó profundamente dormido. La abuela vino al encuentro de la mamá de Ari, y al bajar las escaleras Ingrid sintió como si una persona pequeña le jalara de la playera. Giró de inmediato para ver si no era su propio hijo que se había despertado, pero no había nadie. En ese momento se le puso la piel de gallina, y entonces escuchó una voz como de una niña que le decía inocentemente: «Mami». Era como la afirmación de que aquí estoy. Pero lo increíble de todo es que la abuela lo escuchó también, así como otros familiares que estaban en el primer piso. Desde entonces Ingrid sintió la necesidad de hacerse la prueba de embarazo y resultó positiva, algo imposible en vista de todo lo que le habían hecho y por todos los tratamientos a los que se había expuesto. A partir de ese momento y sabiendo que estaba embarazada, Ingrid se mantuvo angustiada pensando que el bebé podría ser abortado en cualquier momento o nacer afectado por todo lo anterior. A los 6 meses nació Itzel con muchos problemas, con insuficiencia respiratoria y reflujo, lo que auguraba un panorama fatal. Los médicos decían de manera pesimista que la niña de solo 600 kilogramos no iba a sobrevivir, y que lo único que se podía hacer era esperar el desenlace final. A Ingrid le reiteraron una y otra vez que la bebé se estaba asfixiando y no podía comer, por lo que iba a morir de un momento a otro. Todo el mundo le decía a Ingrid, incluyendo los parientes y hasta el esposo, que tenía que hacerse a la idea de que la niña no sobreviviría. Habían pasado 6 días desde el nacimiento y la niña estaba en casa, cuando de pronto dejó de respirar. En ese momento la abuela estaba hablando por teléfono con su esposo y Ari estaba en la sala. Ingrid, pendiente de la bebé, vio que la niña dejó de respirar y murió en sus brazos, entonces dio un grito de alarma entre sollozos que atrajo a los familiares, quienes la rodearon. Alguien de manera inoportuna le dijo: «Déjala ir. Si esta es la voluntad de Dios no la podrás retener». Ya nos habían advertido los médicos que esto pasaría. En ese instante entró el pequeño Ari a la habitación y se arrodilló en el suelo con los brazos en alto, y a pesar de sus 4 añitos se puso a orar llorando. «No dejes que se vaya mi hermanita mamá. No permitas que se muera». Ingrid reaccionó con coraje, desesperación e impotencia y le dio todo tipo de masajes y respiración boca a boca a la bebé. La niña ya tenía en ese instante más de 2 minutos sin respirar y se había puesto morada, cianótica, y había dejado caer sus bracitos y piernas. La abuela reiteró entonces: «La niña ya murió, hija. No te aferres a ella». En ese momento Ingrid, cargando a su hija, la empezó a sacudir violentamente ante la sorpresa general diciendo: «Dios, no se vale. Me mandaste a mi hija para cuidar de ella, y ahora me la quieres quitar. Me la tienes que devolver. Devuélveme a mi hija». Y de pronto, como si el cielo hubiese escuchado la súplica y el justo reclamo, la niña volvió a respirar alzando los brazos y moviendo sus piernitas. En ese momento lo único que pensó su mamá fue en regularle la respiración y ayudarla. Siendo tan pequeña la bebé,
mientras intentaba respirar y volver en sí, apuntó su mirada hacia Ingrid como pidiendo ayuda. Luego su mirada se fue serenando y llegó a expresar una sonrisa y un sentimiento de gratitud por haberla devuelto a la vida. Eddie abrazó las piernas de su mamá y dijo agarrándole las manitos a su hermanita: gracias, hermanita, por haber vuelto y no haberte terminado de ir. Con el paso de los años, Itzel, Annie, se convirtió en una niña preciosa, de buen carácter, amada y querida por todos. Los reportes del colegio desde el kinder reflejaban a alguien sumamente inteligente y precoz, muy altruista y preocupada por sus compañeritos. Sobre todo era la primera en actuar frente a cualquier injusticia o abuso. A Itzel le gustaba desde pequeña las manualidades y aprendió con una increíble facilidad el arte del origami, por ejemplo. Entre otras cosas, la niña comenzó a escribir poesía y cuentos desde antes de los 8 años, que es cuando su mamá se enteró de esta afición. Pero lo extraño es que escribía como una persona mayor, con mucho sufrimiento y en género masculino. Ella desde pequeña decía: odio a los criminales. No soporto ni permitiré las injusticias. A Annie le costó mucho venir o volver a este mundo, empezando por el embarazo, su nacimiento prematuro y hasta sus limitaciones de salud que le llevaron a varias muertes clínicas. Los médicos auguraban una vida llena de limitaciones por todo lo sufrido y padecido. Sin embargo, hoy por hoy Itzel está en perfectas condiciones de salud, es inteligente y perspicaz, en todo normal, aunque esboza una madurez impropia para su juventud y se comporta muchas veces como un anciano sabio. Sobre la base de esta historia real habría que analizar cuántos amigos invisibles hoy son parte de nuestra familia biológica, solo que estaban esperando su momento para volver o integrarse y estar a nuestro lado. Capítulo 3. De médico francés a ama de casa sudamericana. Mari es una extraordinaria ama de casa, madre de 2 hijas bien educadas que, ya graduadas en la universidad y con honores, han sabido abrirse paso profesionalmente en la vida. Dueña de una inteligencia superior, hábil en todo lo que se propone, a pesar de sus brillantes estudios universitarios en el ramo de la psicología y la neurología, después de diversos empleos decidió dedicarse por entero a su casa y su familia. Desde pequeña padecía de extraños ataques, en donde se veía asediada por una sombra oscura que trataba a veces de sacarla violentamente de su cuerpo y otras de incorporarse en ella, lo cual le producía angustia y temor. A pesar de tener muy claramente definido su sexo y rol en la presente existencia, más de una vez se veía en sueños como un hombre en Europa. Su feliz matrimonio no disminuyó los ataques, que aunque esporádicos llegaron a ser contemplados por su esposo, quien los definió como una suerte de epilepsia con intento de posesión. La práctica de la meditación de ambos y de técnicas de regresión permitieron que Mari conociera, en una clara visión, que en su vida anterior ella había sido un médico francés, interesado por el espiritismo y que se había radicado en Inglaterra, y que se permitía experimentar con sus pacientes, buscando aprender cómo curar, pero también deseoso de investigar sin ningún escrúpulo. Este tipo de conocimiento al que llegó Mari sobre sí misma, y supuestamente sobre anteriores encarnaciones suyas, le llevaron a bloquear definitivamente los ataques y la acechanza, los cuales desaparecieron como por arte de magia a pesar de que le venían desde la niñez, pero que desembocaron en una serie de problemas de salud muy fuertes con lesiones en los huesos, diabetes, problemas de riñón, etc. Aparentemente, karmas acumulados de aquella vida anterior en que ella experimentó en otros. Por lo que de pronto ella se vio sumida en varios protocolos de experimentación por parte de médicos buscando solucionarle sus problemas. Hoy Mari trabaja junto con su esposo la terapia del perdón, con la convicción clara de que nada nos ocurre en la vida si no es por algún motivo, muchas veces de aprendizaje, otras de corrección o expiación. Y es que tenemos que tener cuidado a la hora de intentar abrir puertas entre las dimensiones, porque éstas no solo pueden abrirse, sino que pueden atraer todo tipo de entidades, muchas de ellas inconvenientes que podrían acompañarnos de una vida a otra acechándonos y a través nuestro a los más cercanos a nosotros. Y en cuanto al actuar con los demás, siempre hemos de recordar aquello de, el fin no justifica los medios y no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Capítulo 4. Los 7 cuerpos. El número 7 simboliza la perfección.
7 son las dimensiones del universo material, 7 son los chakras o ruedas de energía principales, 7 son las leyes que todo lo regulan y 7 los cuerpos con que realizamos el aprendizaje de la vida. Existen 3 universos, uno contenido dentro de otro. Estos 3 universos son, el material, el mental y un tercero llamado, espiritual. El universo espiritual creó al universo mental, y este a su vez al material. El material posee 7 dimensiones y está regido por las 7 leyes o principios antes mencionados en los nuevos paradigmas. El mental posee 3 dimensiones y está regido por 3 leyes o principios, mientras que el universo espiritual tendría 2 dimensiones, son muchas más pero de una manera esquemática las explicamos así, y estaría regido por 2 leyes. Para crecer en conocimiento y experiencia, cada vivencia nos permite contar con vehículos o cuerpos densos y sutiles para vivir experiencias interdimensionales. Los 7 cuerpos del ser humano son: primera, el cuerpo físico denso material, que es el envase biológico de los demás cuerpos. Segunda, el cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos, unido al físico por el cordón de plata, el cual se quiebra cuando nosotros morimos. Tercera, el cuerpo mental inferior, que es la personalidad y el carácter. Cuarta, el cuerpo mental superior o nuestra cuarta dimensión, es el cuerpo donde se encuentra todo nuestro potencial psíquico y percepción extrasensorial. Quinta, el cuerpo del alma o la catedral del espíritu, que es el acopio de las experiencias de nuestras vidas pasadas. Allí se encuentra nuestra misión y nuestro nombre cósmico o clave vibratoria personal, una suerte de mantra individual, sonido primordial. El nombre cósmico es la suma del sonido que acompañó la condensación de nuestra individualidad con el sello del momento en que a través de nuestras encarnaciones tomamos conciencia del camino espiritual. Sexta, el cuerpo del espíritu, que es la conciencia. Séptima, el cuerpo esencial, que sería nuestra chispa divina. En el ser humano se dan los 3 universos en los 3 planos de conciencia, como son el físico, mental y espiritual. Los primeros 3 cuerpos, el físico, el astral y el mental inferior, constituyen el plano de la conciencia material y nos conectan a través del plano material con el universo material de 7 dimensiones. Los cuerpos mental superior, el alma y el espíritu constituyen el plano de la conciencia mental y nos conectan a través del plano mental con el universo mental de 3 dimensiones. El séptimo vehículo, que es nuestra esencia, también se divide en 3, voluntad, sabiduría y amor, constituyéndose como el plano de la conciencia espiritual y conectándonos a través del plano espiritual, con el universo espiritual de la 11ª dimensión en adelante. Nosotros podemos vivir simultáneamente en las 7 dimensiones del universo material y a través de los planos de conciencia en los 3 universos, solo que requerimos primero darnos cuenta de que somos seres multidimensionales y que es parte de nuestra naturaleza esta multiplicidad de realidades, que es lo que conocemos como el despertar de la conciencia. Si nos abrimos a este conocimiento fortaleciendo a continuación nuestra voluntad, podremos mantener la conciencia despierta para iniciar el ascenso. ¿Y cómo hacerlo? Lo interesante es saber que la forma no es lo más importante, sino la actitud. Técnicas hay muchas, lo importante es que si creemos en lo que estamos haciendo y en su resultado final, lograremos nuestro objetivo, pero si no es así, estaremos pasando de una técnica a otra, de una forma a otra sin avanzar, concretar ni profundizar. Y para una mejor aproximación a la verdad se puede leer en la quinta revelación el siguiente documento, 47, 10.5. 7 veces los mortales que pasan a través de la entera carrera de los mundos de estancia experimentan el sueño de ajuste y el despertar de la resurrección. Pero la última sala de la resurrección, la cámara final del despertar, fue dejada atrás en el 7º mundo de estancia. Los cambios de forma ya no necesitarán de una pérdida de la conciencia o de una interrupción en la continuidad de la memoria personal. Siguiente documento, 47, 10.2. En la ciudad de Efeso, año sexto del gobierno del emperador Nerva Trajano, Juan Zebedeo, el hijo del trueno, cumplía 100 años. Su hora estaba próxima. Pero antes de morir el hoy llamado San Juan Evangelista escribe su cuarta y postrera epístola, destinada a todos los creyentes de la naciente iglesia.
Han transcurrido 73 años desde la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, y los errores de unos y de otros amenazan con falsear el gran mensaje crístico. Juan lo sabe y decide revelar lo que nadie, ni él mismo, se ha atrevido a proclamar hasta ese momento. Juan el Revelador tuvo una visión de la llegada de una promoción de estos mortales desde el séptimo mundo de morada a su primer cielo, a las glorias de Jerusalén. Juan escribió, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a aquellos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia que originariamente estaba en ellos y sobre su imagen que persistía a lo largo de los mundos de las moradas y, finalmente, sobre su última marca y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios y cantando el cántico de liberación del temor humano y de la muerte. Se dispondrá en todos estos mundos de comunicaciones espaciales más elaboradas, y se posibilitará vuestra recepción de estas desde cualquier parte si lleváis el arpa de Dios, un dispositivo de índole morontial que compensa la incapacidad de acomodar directamente el inmaduro mecanismo sensorial morontial a la recepción de las comunicaciones espaciales. El siguiente documento, 47, 10.3. Pablo tuvo también la visión de un colectivo de ciudadanos ascendentes en Jerusalén en su camino de perfección, pues escribió, pero vosotros os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de innumerables ángeles, a la gran asamblea de Miguel, y a los espíritus de los hombres justos que se están haciendo perfectos. Capítulo 5. El cuerpo astral. Cada vez que dormimos nos desdoblamos. Nos salimos de nuestro cuerpo y vivimos experiencias en otros planos. En otras dimensiones, muchas de estas experiencias son simbólicas. Otras precognitorias o premonitorias, otras son recuerdos de esta u otras vidas y otras son mera imaginación. El ser humano tiene además de su cuerpo físico otros 6 vehículos, aunque sutiles. Uno de ellos es el cuerpo astral, vehículo de las emociones, sentimientos y los deseos, unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía que se conoce como el cordón de plata, y que se quiebra cuando uno muere. Precisamente el Evangelio, haciendo referencia a la muerte, dice: antes que se rompa el cordón de plata. Eclesiastés 12,6. El viaje astral consiste en ingresar en otra realidad, una realidad interna y manifestación de otro plano de experiencias que están reservadas para un mayor aprendizaje del ser humano. Recordemos que antes de nacer estamos en el mundo astral, durante el sueño volvemos al astral y al fallecer regresamos allí. Tendríamos que pensar entonces, ¿cuál de los planos de existencia es más real? ¿En cuál pasamos más tiempo, en el astral o en el físico? Como la respuesta es evidente, tenemos entonces que reflexionar sobre por qué solemos olvidar aquel otro plano de vida que resulta más real que el físico. Y es que el recordar los sueños es señal de avance y madurez, y parte del proceso de expansión de conciencia. Así como por las mañanas nos despertamos, y luego nos levantamos de la cama, igualmente se requiere que despertemos conciencia a todo el universo de posibilidades que nos rodea. Igualmente, para una mejor comprensión se puede leer en la quinta revelación acerca del sueño, documento 26, 11.8. Tu primera transición fue, efectivamente, muerte, la segunda, un sueño ideal, y ahora la tercera metamorfosis es verdadero reposo, el descanso de las edades. Más adelante dice en el siguiente documento, 27, 1.5. El último reposo del tiempo ha sido disfrutado, el último sueño de transición ha sido experimentado, ahora os despertáis a la vida imperecedera en las orillas de la morada eterna. Y ya no habrá más sueño. La presencia de Dios y de su Hijo están ante vosotros y vosotros sois eternamente sus servidores, habéis visto su rostro y su nombre es vuestro espíritu. No habrá noche allí, y no necesitan de la luz del sol, porque la gran fuente y centro les da luz, vivirán por siempre y para siempre. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Siguiente documento, 30, 4.11. Sobrevivientes adormecidos. Todos los mortales de estado de sobrevivencia, bajo la custodia de los guardianes personales del destino, pasan por las compuertas de la muerte natural y, en el tercer periodo, se personalizan en los mundos de estancia. Aquellos seres acreditados que,
por cualquier razón, han sido incapaces de lograr ese nivel de dominio de la inteligencia y dote de espiritualidad que les permitiría contar con guardianes personales, no pueden por lo tanto ir directa e inmediatamente a los mundos de estancia. Dichas almas sobrevivientes deben descansar en un sueño inconsciente hasta el día del juicio de una nueva época, una nueva dispensación, la llegada de un Hijo de Dios para pasar lista a la edad y adjudicar el reino, y esta es la práctica general en todo Nevadon. Se dijo de Cristo Micael que, cuando ascendió a las alturas al fin de su labor en la tierra, condujo a una gran multitud de cautivos. Y estos cautivos eran los sobrevivientes adormecidos desde los días de Adán hasta el día de la resurrección del Maestro en la tierra. Siguiente documento, 39, 2.12. Cuando viajas por Serafín te duermes por un periodo específico de tiempo y despiertas en el momento indicado. La longitud de un viaje durante el sueño de tránsito no es importante. No estás directamente consciente del pasaje del tiempo. Es como si te durmieras en un vehículo de transporte en una ciudad, y, después de descansar un sueño reparador toda la noche, te despertaras en otra metrópoli distante. Has viajado mientras dormías. Así pues vuelas a través del espacio, enserafinado, mientras descansas, duermes. El sueño de tránsito es inducido por el enlace entre los ajustadores y los transportadores seráficos. Siguiente documento, 39, 2.13. Los ángeles no pueden transportar cuerpos combustibles, carne y huesos, tales como los que tenéis ahora, pero pueden transportar todas las demás formas, desde la morontial más baja hasta la más elevada espiritual. No funcionan en caso de muerte natural. Cuando finalizas tu carrera terrenal, tu cuerpo permanece en este planeta. Tu ajustador del pensamiento se dirige al seno del Padre, y estos ángeles no se ocupan directamente de la reconstitución subsiguiente de tu personalidad en el mundo de estancia de identificación. Allí tu nuevo cuerpo es una forma morontial, una forma que puede viajar en serafín. Tú siembras un cuerpo mortal en la tumba, y cosechas una forma morontial en los mundos de estancia. Siguiente y último documento, 47, 3.10. Si no se te exige detenerte en el mundo de estancia número 1, al fin de 10 días ingresarás en el sueño de traslado y procederás al mundo número 2, y cada 10 días de allí en adelante avanzarás de este modo hasta llegar al mundo de tu asignación. Los sueños, como dijimos, todos los sueños son viajes astrales, pero no todos los viajes astrales son sueños, ya que pueden realizarse sin necesidad de estar dormidos, por ejemplo, a través de los pasos de la meditación. Recordar los sueños es síntoma de avance en el despertar de la conciencia, aunque no en todos los casos, y lo más importante es la capacidad de interpretación de los mismos. Mientras efectuemos este proceso, nos iremos repitiendo mentalmente frases como: voy a recordar mi sueño, al inhalar. Sabré que estoy soñando, al retener. Y seré guiado o asistido por seres de luz, al exhalar. Al término de las respiraciones profundas podremos emplear la almohada si queremos, y nos acostaremos sobre el lado derecho en la llamada posición de león, esto es la pierna y el brazo derecho estirados, mientras que el brazo izquierdo y la pierna izquierda permanecen flexionados. El mentón se apoyará sobre el hombro. Toda esta posición facilita el desdoblamiento y la respiración, y no oprime el corazón. El astral y sus niveles. Existen plano astral niveles, como son el bajo astral, el astral medio y el astral superior. El astral medio es donde solemos ir cada vez que dormimos, aunque cuando uno se desdobla ya sea conscientemente o inconscientemente puede salirse astralmente al mundo físico o al mundo astral. En el mundo físico uno lo puede llegar a ver todo, pero difícilmente lo ven a uno o lo perciben. Uno puede en el astral volar o hasta atravesar paredes porque no está sujeto a las leyes de la física, e igualmente puede viajar a otros mundos, y, en ciertas condiciones, hasta en el tiempo. El astral superior es donde uno suele tener experiencias místicas y encuentros con los maestros y la divinidad. Por el contrario, en el bajo astral uno se encuentra con todas las entidades atrapadas en este mundo y en los niveles más densos. ¿Qué pasa con el cuerpo astral cuando uno se muere? Cuando morimos abandonamos el cuerpo físico. Y al cabo de 3 días lo normal es que también muera el cuerpo astral, cuerpo de emociones y deseos, y también muere el mental inferior, que es el carácter y el temperamento.
Somos como un actor de una obra teatral, que terminada la obra se quita el maquillaje, deja atrás el vestuario y la escenografía así como el guión, y sale a la calle como actor, pero no como personaje. Pero a veces ocurre que morimos y no queremos aceptar que hemos muerto, o a veces la familia es la que no quiere aceptar que uno ha muerto, o de pronto uno muere en un accidente y ni siquiera se enteró de que se había muerto, o de pronto nuestro apego a nuestra familia o bienes materiales nos hace que nos quedemos atrapados en lo que se conoce como el bajo astral. Esto es que aunque muere nuestro cuerpo físico, el astral y el mental inferior no mueren de inmediato sino que tienen una larga agonía que puede durar días, semanas, meses o años quedando retenidos en una dimensión frontera con el mundo físico. En esa frontera uno ve y escucha, pero difícilmente lo escuchan o perciben, lo cual resulta traumático para quien está atrapado entre esos dos mundos. Suele ser frecuente que nos encontremos en sueños con parientes o amistades que aún se encuentran en el bajo astral. Podemos liberar a aquellos que están atrapados en el bajo astral intercediendo por ellos, orando y meditando por ellos, ayudándoles a que comprendan su situación y tomen conciencia. Como dijimos, en el bajo astral suelen estar los llamados incubos o súcubos, que son personas que han tenido una vida tan depravada y degenerada que cuando mueren no pueden trascender, y su densidad les hace mantener su cuerpo astral y mental inferior, de tal manera que si fueron hombres seguirán siéndolo en el bajo astral pero como incubos, y si fueron mujeres, lo seguirán siendo pero como súcubos. Y muchas de estas entidades son las culpables de las posesiones, incorporaciones y ataques, incluso sexuales contra las personas que están vivas. ¿Cómo sabemos cuando un alma se ha liberado del bajo astral? Cuando soñamos con un familiar o amistad fallecida pero en apariencia rejuvenecida, o la visualizamos cruzando una puerta, atravesando un túnel o un puente, o en una barca alejándose de la orilla, o del otro lado de una autopista, o subiendo una escalera es señal de que esa alma se está liberando. Se lee en el siguiente documento, 47, 4.5. Tu memoria ajustador permanece plenamente intacta a medida que asciendes en la vida morontial. Aquellas asociaciones mentales que eran puramente animalísticas y totalmente materiales perecieron con el cerebro físico, pero todo lo que en tu vida mental era valioso y que tenía valor de supervivencia, fue duplicado por el ajustador y está retenido como parte de la memoria personal durante todo el camino de la carrera ascendente. Tendrás conciencia de todas tus experiencias valiosas a medida que avanzas de un mundo de estancia a otro y de una sección del universo a otra, incluso hasta el paraíso. Capítulo 6. La muerte no existe. Nacemos para vivir, vivimos para aprender, aprendemos para crecer, crecemos para entender, entendemos para amar, y amamos para morir a nosotros mismos. Porque solo muriendo se renace. Y es que la muerte realmente no existe, solo es una metamorfosis. Un hermoso bebé robusto ha fallecido en su cuna. Se ahogó mientras dormía con su propio vómito. Una anciana fenece dulcemente en su casa a una edad avanzada con una dulce sonrisa, mientras sus parientes agolpados a su alrededor contemplan su último suspiro. Un joven regresa de su fiesta de graduación, la cual ha disfrutado enormemente al lado de sus compañeros, y la moto en que viaja se sale de la carretera al evitar a un camión que irresponsablemente trataba de adelantar a otro en una curva. Su muerte, violenta y rápida, truncó un futuro de realizaciones, mientras en un hotel de alto nivel, un alto ejecutivo que se encontraba solo en la ciudad para un asunto de negocios, sufre de un repentino infarto, que lo deja sin vida después de breves minutos de un desgarrador dolor en el pecho. Una joven adolescente expira luego de una larga y penosa enfermedad que la había postrado en cama, consumiendo lentamente la mayor parte de su corta existencia. Un hombre deja una breve nota sobre su escritorio, despidiéndose de la vida y toma entre sus manos un arma adquirida por razones de seguridad tiempo antes, apuntando hacia su boca, jala el gatillo y se suicida luego de una demoledora quiebra financiera. Una hermosa joven mujer abandona el consultorio de su médico con una gran sonrisa, sabe que está esperando un bebé, camina envuelta en sus pensamientos que la trasladan hacia su esposo que la ama, y que la verá más tarde ni bien llegue de la oficina, pero esto se ve interrumpido cuando ella muere asesinada en el estacionamiento por una bala disparada por un delincuente. El cuerpo mortal. ¿Despojarse del cuerpo mortal es la muerte final? El mensaje y la muerte de Jesús sería un buen ejemplo entregado a la humanidad, que muy pocos han tenido acceso.
Se puede leer en la Quinta Revelación. El siguiente documento, 186, 2.1. Cuando Jesús fue arrestado, sabía que su trabajo en la tierra, en la semejanza de la carne mortal, estaba terminado. Él comprendía plenamente la manera como moriría, y poco le preocupaban los detalles de los así llamados juicios. El siguiente documento, 186, 5.1 al 5.4. Jesús era judío, pero como hijo del hombre era un mortal más del mundo. Los acontecimientos, a esta hora de la inmediata crucifixión del Maestro, indican suficientemente que su muerte en este momento fue sencillamente algo natural y organizado por los hombres. Fue el hombre y no Dios quien planeó y acometió la muerte de Jesús en la cruz. Es verdad que el Padre no quiso interferir en el desarrollo de los acontecimientos humanos en la tierra, pero el Padre del paraíso no decretó, impuso ni exigió la muerte de su Hijo tal como se llevó a cabo en la tierra. Es un hecho que Jesús, de alguna manera, ya fuese más tarde o más temprano, habría tenido que despojarse de su cuerpo mortal, poner fin a su encarnación, pero podría haberlo hecho de innumerables maneras, sin morir en una cruz entre dos ladrones. Todo esto fue obra del hombre, no de Dios. Ya en el instante de su bautismo, el Maestro había llevado a término todo el proceso requerido en cuanto a su experiencia en la tierra y en la carne para culminar su séptimo y último ministerio de gracia en el universo. En este mismo momento, Jesús dio cumplimiento a su deber en la tierra. Toda la vida que vivió después, incluso la forma en la que murió, constituyó su ministerio, puramente personal, para el bien y la elevación de las criaturas mortales de este mundo y de otros mundos. El Evangelio de la Buena Nueva de que el hombre mortal puede, por la fe, llegar a ser consciente espiritualmente de que Él es Hijo de Dios, no depende de la muerte de Jesús. Es verdad, en efecto, que este Evangelio del Reino ha sido enormemente iluminado por la muerte del Maestro, pero lo fue aún más por su vida. Reflexión acerca de este breve ensayo. La muerte no existe realmente como el final último de la vida, porque es simplemente un paso más, un cambio de traje, una purificación e iniciación a manera de investidura hacia estadios superiores. El ser humano en la vida es como un actor en una obra teatral. Una vez que finaliza la obra, el actor marca la distancia entre el personaje que le tocó vivenciar y su individualidad como actor. No podemos identificarnos demasiado con el personaje, porque es meramente útil y transitorio. Y a un papel le sigue otro y otro. En otro ejemplo que podemos citar, la muerte es como el examen final del curso escolar. Si uno ha estudiado, será algo fácil, sencillo y nada complicado, tendrá a continuación unas lindas vacaciones y estará mejor preparado para el próximo año. Pero si uno no estudió durante el periodo que correspondía, saldrá desaprobado y tendrá que repetir el grado. Ante la pregunta, ¿por qué hay que morir? Primero tendríamos que preguntarnos, ¿por qué y para qué vivimos? Y si todo es aprendizaje, ¿un aprendizaje de qué y hacia qué? ¿Por qué al concebirnos nuestros padres fuimos nosotros los que llegamos y no otro? ¿Por qué fue que nacimos con ellos y no con otros? ¿Elegimos o fuimos elegidos? ¿Somos el ser del azar o de un destino predeterminado? ¿Cuál es el propósito de la vida más allá de la supervivencia de la especie? Buscando respuestas, tendríamos que hacer una inmersión dentro de cada uno, en el archivo de la memoria universal, es decir, en el ADN y en la energía, donde está todo el conocimiento y la sabiduría acumulada. Por lo mismo que somos creados, tenemos la capacidad de crear. Si uno no tuviese la oportunidad de llegar a conocer la esencia divina que hay dentro de sí mismo, no podría llegar a conocer la fuente generadora de todo en la naturaleza, que es el nuestro Padre, y por tanto sería un camino inútil sin regreso a casa. Por ello, hemos venido a conocer y a ser conocidos, que es lo mismo que decir que podemos y debemos recordar y reconectarnos con nuestra esencia. Si uno no muriese, si no tuviéramos un plazo, no valoraríamos la oportunidad que nos concede la vida para llegar a darle su justo valor a las cosas y a los procesos. Todo tiene un sentido y un propósito, y también todo tiene un tiempo y un margen para ser realizado. Cada plazo, como cada vida, es una oportunidad de realizarlo de tal o cual manera, experimentando y perfeccionándose. Es un juego cósmico de alternativas, en donde vamos ensayando diversas formas para crecer internamente más y mejor.
La vida es de por sí una aventura de crecimiento en conciencia y la muerte el plazo que tenemos. ¿Pero somos acaso el juguete de alguien? De ninguna manera, nadie está jugando con nosotros. Somos el ser de un acto de amor, no solo de nuestros padres, sino de la vida misma. Nadie quiere nuestro sufrimiento, ni hemos nacido para sufrir, sino para aprender y crecer en conciencia. Es cada uno el que tiene que aprender a jugar sin trampas, a recorrer la aventura de la vida sin atajos, disponiendo adecuadamente su propio juego, jugarlo y disfrutarlo. Capítulo 7. La reencarnación. Se puede leer en la Quinta Revelación, documento 164, 3.2 al 3.4 y 3.5. Mientras el maestro estaba de pie delante del ciego, profundamente absorto en sus pensamientos, Natanael, reflexionando sobre la posible causa de la ceguera de aquel hombre, preguntó, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para qué haya nacido ciego? En todas estas regiones se continuaba creyendo en la reencarnación. Los antiguos maestros judíos, junto con Platón, Filón y muchos de los esenios, toleraban la teoría de que el hombre podía cosechar en una encarnación lo que habían sembrado en alguna existencia previa. Asimismo se pensaba que durante la vida se expiaban los pecados cometidos en vidas anteriores. Al maestro le resultaba difícil hacer creer a los hombres que sus almas no habían tenido existencias previas. Se puede leer en el Corán. Alá nos envía muchas veces hasta que regresemos a él. Dice el siguiente párrafo en San Agustín, libro Confesiones. Antes del tiempo que pasé en el seno de mi madre, ¿no habré estado en otras partes y sido otra persona? Los egipcios hacían alusión a la reencarnación 3000 años antes de nuestra era, con estas palabras. Antes de nacer, el niño ha vivido ya y la muerte no termina en la nada. Posteriormente será el mismo Jesús de Nazaret quien lo confirmó con sus 3 apóstoles, Pedro, y los hermanos Santiago y Juan Zebedeo, mientras descendían de la montaña del Monte Hermón de aquel mes de agosto del año 29. Así dice el documento, 158, 2.1 al 2.2. Durante casi la primera mitad de la bajada de la montaña, no dijeron ni una sola palabra. Jesús, entonces, inició la conversación. Asegúraos de no decir a nadie, ni siquiera a vuestros hermanos, lo que habéis visto y oído en esta montaña hasta que el Hijo del Hombre no haya resucitado de los muertos. Pedro temblaba ante la idea de la muerte del Maestro, era una idea demasiado aborrecible, y temiendo que Santiago o Juan pudieran hacer alguna pregunta relativa a esta declaración, pensó que sería más conveniente iniciar una conversación sobre otro tema, y, sin saber de qué otra cosa podía hablar, expresó el primer pensamiento que se asomó a su mente, que fue: Maestro, ¿por qué dicen los escribas que debe aparecer Elías antes de que aparezca el Mesías? Y Jesús, sabiendo que Pedro trataba de evitar referirse a su muerte y resurrección, respondió: En efecto, Elías viene primero, para preparar el camino para el Hijo del Hombre, que debe sufrir muchas cosas y finalmente ser rechazado. Pero yo os digo que Elías ya ha venido, y ellos no le recibieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Entonces percibieron los 3 apóstoles que se refería a Juan el Bautista como Elías. Capítulo 8. El karma. Karma no es castigo, es aprendizaje. Todo lo que no has aprendido o te falta corregir, vendrá a ti como experiencias de crecimiento, de las que tendrás que extraer la mejor enseñanza. Si no tendrás tantas oportunidades como necesites para dar el paso siguiente. Muchas de las situaciones duras de la vida no necesariamente nos ocurren porque nos las merezcamos, sino que procuran el avance y fortalecimiento de nuestras convicciones para que transformemos nuestra vida en un acto de enseñanza que sea inspirador a otros, como en el caso del conocido cuento sufí buena suerte, mala suerte, todo es relativo, Dios dirá. Dice el cuento. Había una vez un hombre que con su hijo tenían en su granero un caballo para arar el campo. Llegada la época de siembra, el padre le ordena a su hijo traer el caballo y disponerlo para arar, pero el joven llega angustiado diciéndole al padre: Padre, el caballo ha desaparecido del granero, al parecer se ha escapado o se lo han robado. El granjero junto con su hijo lo buscan por doquier y hasta les avisan a los otros agricultores por si ellos lo habían visto. Al no encontrarlo entre todos, los granjeros le dicen al hombre: Oye,
qué mala suerte la tuya. Justo ahora que llegó la época de preparar el campo para la siembra y se te pierde el caballo. Y él reflexionando les contestó, buena suerte, mala suerte, todo es relativo, Dios dirá. Pero, ¿qué dices? ¿No te das cuenta de la grave situación en la que te encuentras? Va a pasar la temporada de siembra y tú no habrás trabajado tu terreno, le dijo la gente al agricultor censurando su serenidad. Sí me doy cuenta, amigos. Pero los designios de Dios son tan extraños. No te entendemos, pareces muy ingenuo. Nos vamos. El granjero y su hijo siguieron buscando el caballo perdido, pero también se pusieron a intentar arar manualmente el campo, sin mucho éxito. Parecía que ese año iban a perder la cosecha, cuando al cabo de unos días de pronto apareció el caballo acompañado de unos 20 bellísimos caballos salvajes. El granjero dio órdenes a su hijo para que abriera el granero y las cercas para que entraran todos los caballos, y así lo hizo. Esto trajo la atención de los demás granjeros quienes ya reunidos le comentaron, visiblemente sorprendidos. Oye, qué buena suerte la tuya. Parecía que lo ibas a perder todo y ahora con todos estos caballos salvajes te has convertido en alguien más rico que todos nosotros. Buena suerte, mala suerte, todo es relativo, Dios dirá. Contestó el granjero. Pero ¿cómo puedes decir eso? Eres un ingrato con las bendiciones que Dios te ha dado. Lo retaron aquellos campesinos. No, yo agradezco a Dios, pero uno nunca sabe. No te entendemos. Los granjeros se marcharon y el granjero con su hijo se pusieron manos a la obra en amansar aquellos caballos, y cada vez que uno de esos ejemplares era amansado, era vendido retribuyéndoles con buen dinero. Pero uno de aquellos caballos era muy bronco y terminó por lanzar al hijo del granjero contra las cercas y le rompió una pierna, por lo que se quedó cojo. Todos los campesinos se reunieron nuevamente en la granja y le dijeron: Oye, qué mala suerte la tuya. Mira lo que esos caballos le han hecho a tu hijo, lo han dejado cojo. Buena suerte, mala suerte, todo es relativo, Dios dirá. Contestó el granjero. ¿Pero es que acaso no entiendes lo terrible de lo que le ha acontecido a tu hijo? El muchacho ha quedado malogrado para siempre. Sí sé lo que le ha pasado a mi hijo, pero las cosas de Dios son difíciles de entender. La verdad que no te entendemos. Y dicho esto, los campesinos se marcharon. Tiempo después hubo una guerra y los generales vinieron al valle a reclutar a todos los hijos de los granjeros, pero al hijo de este no lo enlistaron porque estaba cojo. Esto llevó a que se volvieran a reunir los campesinos en la granja para decirle: Oye, qué buena suerte la tuya. Gracias a que tu hijo está cojo no fue a la guerra, mientras que todos los nuestros fueron reclutados, y lo más seguro es que no vuelvan, mientras que al tuyo allí lo tienes, aunque sea cojo. ¿Recuerdan lo que les dije desde el principio? Buena suerte, mala suerte, todo es relativo, Dios dirá. Capítulo 9. Los íncubos y súcubos. Nuestras pasiones descontroladas, así como nuestros errores y apegos, nos pueden llevar tras la muerte a quedarnos atrapados deambulando entre las dimensiones. Hay personas que han tenido una vida tan depravada y degenerada que al morir su propia densidad les lleva a quedar retenidos en una dimensión frontera con el mundo físico llamado el bajo astral, y a mantener su cuerpo astral y su mental inferior, por lo que conservan su condición de hombre o de mujer. Como señalamos páginas atrás, si fueron hombres se les va a llamar íncubos, y si fueron mujeres se les llamará súcubos. Hay personas que quedan contenidas en la dimensión frontera con el mundo físico, bajo astral, por el simple hecho de estar poseída por sus bienes materiales, esto es apegada excesivamente, y si no es a sus bienes materiales, puede ser a su trabajo, a sus logros materiales, a la fama, a su apariencia y físico, etc. Otras quedan atrapadas al morir accidentalmente o en un sueño sin haberse enterado siquiera de que se murieron. El hermano de Laura había terminado de dar una conferencia que entre otros temas abarcó la vida y la muerte, cuando se me acercó una joven llamada Laura, quien me pidió hablar en privado conmigo. Ante su insistencia me aparté de la gente que me seguía formulando preguntas y presté atención a esta joven como de unos 22 años visiblemente angustiada. Don Sexto, disculpe que lo moleste, pero mi hermano ha desaparecido. Se fue hace 2 meses con un grupo de amigos a hacer el camino Inca en el Cusco,
para llegar a Machu Picchu caminando, y él nunca llegó. Después del último campamento él organizó su tienda de campaña, tomó sus cosas y se adelantó al grupo, de tal manera que cuando sus compañeros llegaron a Machu Picchu no lo encontraron. Interpol y la policía de montaña lo ha estado buscando, pero ya han pasado 2 meses y nadie ha dado con su paradero, ni sabe nada de él. Sé que usted me puede ayudar. Seguro que por ese contacto tan especial que tiene con otras realidades nos podrá ayudar a encontrarlo. Querida amiga, si realmente crees que te puedo ayudar, dame la dirección de tu casa, reúne a tu familia y veremos qué podemos hacer. ¿Te parece bien que les visite el viernes en la noche? ¿Podría llevar a un amigo? El viernes estaría muy bien, don Sisto. Y puede llevar a las personas que considere. El viernes fui con un amigo con quien hemos trabajado la práctica de la dermóptica, que es la evidencia a través del tacto sobre objetos cargados de la energía de su dueño. Llegamos a la casa de esta familia en un distrito de la ciudad de Lima y nos recibieron en una pequeña sala donde nos sentamos a conversar. La puerta que daba a la calle era de metal con vidrios tipo cristal. Estábamos allí charlando cuando Laura nos presentó a su madre, a quien se le veía muy acongojada por la falta de su hijo y el desasosiego de no saber dónde estaba, si vivo o muerto. Les pedí entonces si tenían a mano algo muy personal de él o ropa que usara frecuentemente, como una camiseta o un suéter, y me lo trajeron. Con mi compañero tocamos los objetos acompañando esta concentración con respiraciones lentas y profundas, así como con una relajación profunda. Al cabo de los minutos las imágenes se sucedían en nuestras mentes. Veíamos al joven desbarrancándose en el abismo, y a los campesinos encontrándolo. Pero temerosos ellos de que se les acusase falsamente de que habían intentado robarle al turista, decidieron enterrarlo ellos y ocultar el hecho. Al decir esto, la madre de Laura estalló en llanto. Sabía que había fallecido, pero no lo quería aceptar. Dijo ella entre sollozos. Laura inmediatamente se incorporó a consolar a su madre y de mala manera me reprochó diciéndome: «Está haciendo sufrir a mi madre, don Sisto. Yo he soñado con mi hermano, quien aparecía en el restaurante que tenemos. Lo veía rejuvenecido y lleno de vitalidad diciéndome: allí donde estoy bien, no te preocupes por mí. Por ello pienso que él está vivo en alguna parte. Ciertamente allí donde él está bien. Las que están mal son ustedes que no le dejan descansar en paz, Laura. Deben liberarlo aceptando que él ha partido». Laura meditó un momento mis palabras y entendió, mientras descargaba muchas lágrimas abrazada a su madre. En ese momento ocurrió un hecho paranormal extraordinario del que fuimos testigos los cuatro. La puerta de la calle se abrió violentamente en un estampido sin que los vidrios se rompieran y entró en la sala un viento frío helado que nos envolvió a todos, que levantó en el aire algunos papeles, para luego salir y dejar un vacío que cerró delante nuestro violentamente la puerta de la calle. En ese instante lo único que atiné a decir luego de tragar saliva y tomar una profunda respiración fue: bueno, hemos sido testigos de cómo un espíritu se ha liberado. La capacidad de intercesión. Como dijimos, podemos y debemos ayudar a liberar almas atrapadas en el bajo astral, bastará simplemente con orar por ellas y enviarles mucha luz. Muchas veces la mediación es requerida directamente por el alma que se nos presenta en sueños o en apariciones haciéndonos entender que necesita nuestra ayuda, a veces para que hablemos con sus parientes y estos aprendan a desapegarse, o para que cumplan con realizar alguna tarea específica que a esta entidad le represente la liberación definitiva. No olvidemos la importancia de hacer estas ayudas en grupo y previamente envolviéndonos en una cúpula de protección. Existen personas más sensibles que otras que son buscadas por los desencarnados para solicitarles diversos tipos de ayuda, y el hacerlo es un acto de amor. Capítulo 10. La clonación. El cuerpo sin alma no está ya en sacrificio, el día de la muerte trasladado al nacimiento. El Espíritu Divino hará feliz al alma, contemplando al Verbo en su eternidad. El espíritu científico del ser humano no conoce límites, y en su vehemencia investigativa muchas veces transgrede leyes o pisotea valores sagrados y genera así las condiciones como para una respuesta violenta de la naturaleza, como ley de consecuencia. Hay quienes han vivido muchos años y su vida no ha tenido significado alguno, como si no hubiesen existido.
mientras que hay otros que han vivido poco y, sin embargo, han significado mucho para muchos. Esos son los verdaderos inmortales, porque, ¿cómo sería la vida de alguien egoísta e intrascendente, aparte de vacía y hueca, si pudiera durar indefinidamente? Sería a la larga un verdadero infierno, sin progreso ni avance. Un vacío eterno. La clonación humana es la transferencia de una célula del cuerpo de un hombre al ovocito sin núcleo de una mujer para crear un embrión del que nacerá un bebé genéticamente idéntico a uno de los dos padres. Los defensores de la clonación terapéutica afirman que esta ayudaría a acabar con las enfermedades, aportaría los repuestos necesarios eliminando los rechazos y haría que los varones estériles pudiesen tener hijos. Recordemos que quienes están a cargo de la asignación de los espíritus para los nacimientos son aquellas entidades ya mencionadas con el nombre de los señores del karma. En el caso de la clonación, ellos no intervienen. Porque es cuando el espermatozoide fecunda al óvulo que se produce la chispa eléctrica que permite la conexión con el alma y el espíritu. Al no seguir este proceso no habría asignación de alma, y se estaría creando, cuerpo sin alma, una especie de caballo de Troya para bajos astrales atrapados en la frontera con lo físico. Si normalmente existen algunos casos de posesión, de personas que son atacadas frecuentemente, incluso niños, por entidades deseosas de ocupar sus cuerpos, imaginémonos qué podría pasar en la situación de crear esos cascarones vacíos. Y más aún, en una época como esta en que hay un sinfín de entidades atrapadas deseosas de tomar cuerpo a como de lugar. Uno de los problemas que han enfrentado los científicos en la clonación de los animales, además de las malformaciones y nacimientos prematuros, ha sido el envejecimiento precoz y acelerado con el correspondiente mal funcionamiento de órganos vitales, como el corazón. Y se espera que esto pueda repetirse en la clonación humana. Pero, ¿será acaso que esto funciona así por usar células de adultos que aunque estén sanas ya tienen la carga de información de la edad? Y es que la mayoría de las personas que estarían buscando la clonación son gente adulta que le aterroriza la muerte y quisieran perpetuarse indefinidamente. ¿Y qué dicen los extraterrestres de la clonación? En mensajes que fueron recibidos psicográficamente a comienzos de los años 70, los seres extraterrestres dijeron que, si llegado el tiempo de los grandes cambios nuestros cuerpos estuvieran muy deteriorados o afectados, ellos nos podrían facilitar otros. ¿Qué es esto sino clonación? Entonces ellos ya lo tienen muy desarrollado, pero su motivación no es durar para siempre por cuanto ellos también mueren y aceptan el hecho de la muerte, tampoco sería el de lograr fama o lucrar con ello, sino más bien facilitar el cumplimiento de una misión en buenas condiciones. Capítulo 11. El cielo de nuestros animales domésticos. Los animales tienen un alma colectiva, el ser humano un alma individual. En contacto con nosotros los animales se hacen de aspectos de nuestra personalidad, de tal manera que cuando mueren ya no vuelven al alma colectiva de su especie, sino que se quedan en la casa que los albergó, cuidando la familia como un hada protectora hasta que llegue otro animal de la misma especie en el que se incorporan transmigrando. La historia del pequeño Chester. Era un pequeño y menudo perrito de raza Yorkshire, con un carácter muy peculiar. Sensible y nervioso, ladraba frente a cualquier movimiento brusco, pero a la vez dulce y cariñoso en extremo. Sus dueños lo tuvieron desde poco después que nació y era el alma de la casa. Corría de un lado a otro, se subía a las piernas de sus dueños cuando éstos descansaban en el sofá, queriendo lamerles la cara y terminaba por dormirse entre sus piernas, cosa que no incomodaba por su pequeño tamaño. Con el paso de los años una penosa enfermedad acabó con la vida de Chester y ello produjo un gran dolor en la familia, pues se le extrañaba mucho. En las siguientes semanas y meses los miembros de la familia llegaron a tener experiencias extrañas. Lo veían parado al lado del frigorífico de la cocina esperando su comida, o lo sentían entre las piernas cuando se ubicaban en el sofá. Fueron varias experiencias de este tipo, incluso registradas por personas que visitaron la casa y que les pareció haber visto la figura o la sombra del pequeño Yorkshire. Tiempo después, la familia recibió de regalo otro perro, pero esta vez de una raza más grande. Era un bello ejemplar de dálmata, de constitución fuerte, musculoso y elegante, con cráneo ancho y ojos vivaces, siempre alerta e inteligente, al cual bautizaron Príncipe.
El dálmata creció rápido y se hizo muy grande, y si bien vivía encariñado con sus amos, siempre mantenía una conducta independiente que rayaba con el desinterés. Aún con la presencia de Príncipe se podían sentir todavía las manifestaciones de Chester, aunque más aisladas, hasta que de pronto éstas desaparecieron. No se le volvió a ver, y de pronto Príncipe comenzó a adquirir las costumbres y actitudes de Chester, ladrando nerviosamente, corriendo de un lado a otro, subiéndose a las piernas de sus dueños en el sofá y queriendo besarles con su lengua, yendo en contra de su propia naturaleza de dálmata. ¿Qué había pasado? Pues resulta ser que se había producido una transmigración. Durante el tiempo que no hubo otro perro cerca, el alma y la energía de Chester se quedaron en casa cuidando a la familia como un hada protectora, pero una vez que llegó otro ser de la misma especie, aunque no de la misma raza, el perrito pequeño se incorporó en el grande, de tal manera que ahora en casa tenían integrado un perro en el otro. Y así ocurre frecuentemente, cosa que a veces no nos percatamos o no le damos la debida importancia y trascendencia. En contacto con nosotros los animales domésticos adquieren aspectos de nuestra personalidad, les ayudamos a individualizarse, de tal manera que cuando mueren ya no vuelven al alma colectiva de su especie, sino que se quedan entre nosotros esperando la posibilidad de incorporarse en otro ser de su especie cercano a su familia. Las continuas incorporaciones podrían dar paso al nacimiento de un alma individual y consciente. Capítulo 12. Epílogo: la muerte como iniciación. En el momento de partir, cuando la persona está a punto de morir y de tomar su último aliento, se abre ante la persona un túnel brillante con una luz inigualable que la envuelve en una paz, tranquilidad y confianza como nunca había sentido. Quizás solo comparable con la protección en el vientre materno. Dentro de esa luz sale a nuestro encuentro alguien especial que nos ayuda a dar el siguiente paso. Si nos preparamos para el momento de la muerte, esta puede ser una experiencia dulce y pacífica, sin mayores angustias ni sobresaltos. Es cierto que no todos tienen la fortuna de morir en su cama rodeados de quienes más los amaron, pero aunque no fuese ese el caso, el estar consciente de que la muerte realmente no existe, solo la transformación y la trascendencia, nos debe llenar de esperanza y tranquilidad. De tal manera que está más que garantizado que por afinidad nos volveremos a encontrar con todos aquellos que significaron tanto para nosotros. Sí, la energía no se destruye, solo se transforma. La vida es un continuo aprendizaje que no termina nunca, ni cuando morimos, porque seguimos aprendiendo en otros planos de existencia hasta que estemos listos para volver y seguir progresando en conciencia. La ventaja es que cada vez que volvemos lo hacemos en un 0 kilómetros, aunque está la incomodidad de tener que repetir siempre aprendiendo o recordando lo básico, pero nos debe consolar saber que todo lo ganado en vidas pasadas nos acompañará de una existencia a otra e irá aflorando poco a poco. La muerte no es final de la vida, es una etapa de ella, es solo el final de un ciclo que continúa en otros planos para un renacimiento futuro siempre en mejores condiciones que las anteriores, dependiendo claro de nuestro desenvolvimiento previo. La muerte es la iniciación máxima. Desde que nacemos empezamos a morir, la cuenta regresiva se inicia y no termina hasta concluir con el tiempo que se nos asignó o que supimos escoger en base a nuestros méritos. Al ser una iniciación el reconocimiento de una expansión de conciencia adquirida y merecida, la muerte debe encontrarnos realizados o en proceso de realización, de tal manera que debemos procurar vivir la vida con intensidad pero a la vez con un sentido profundo. Nuestra vida es importante en la medida en que es útil, pero no solo para nosotros sino para los demás y nuestro entorno. Solo cuando una vida ha sido plenamente vivida y ha servido, la muerte es un descanso merecido, un premio adquirido, las vacaciones que habrán de ser gozadas para volver con nuevas energías y proyectos. Procuremos que cuando lleguemos a ese momento en que estemos en el umbral podamos sentir en lo más profundo de nuestro ser que valió la pena. Por ello no temamos morir, sino que nuestro temor sea no haber vivido con sentido y trascendencia.